Piali, neno toca lilica al tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros estamos en la segunda casilla de esta cuarta trecena, la trecena C. Xochitl. Recuerden que el regente de esta trecena es Huehuecoyot, el señor del gozo por la vida. Y qué mejor gozo que estar aquí ante esta milpa maravillosa en este tonali que es Ome Zipactli. Zipactli, a mí me gusta llamarle monstruo de la tierra, porque en el mito Zipactli es ese ser maravilloso que flotaba sobre ese mar primigenio y que por acción de Quetzalcóatl y de Yayauqui Tezcatlipoca convertidos en serpientes, fue fracturado en dos partes, dice el mito. Una fue el cielo y la otra la tierra. Y surge el espacio de esta quinta era. Este Tlalticpac, esta tierra, es nuestro Zipactli transformado. Pienso yo que está constantemente queriendo buscar a su dualidad celeste. Y en esa lucha se da el constante y el deseo y el retorno, como lo vemos con las plantas. Pronto entraremos a la etapa de sequía, pero ahorita vamos a cosechar, vamos a alimentarnos, vamos a celebrar por este mundo maravilloso y por todos aquellos que, estando en el estado de muerte, han nutrido la tierra no solamente con su carnalidad, sino con todo su ser. ¿Y por qué digo con su carnalidad? Porque en Zipactli tenemos como señor, como regente, a Tonacatecutli, que es ese ser maravilloso, principio masculino, tonado, que junto con su dualidad Tonacacíhuatl dieran origen a los 4 númenes creadores de todo este espacio-tiempo maravilloso. ¿Quién nos acompaña en el numeral 2? Pues nos acompaña Tlaltecutli, en la tierra. Ese Zipactli, ya una vez convertido en algo maravilloso, no podía seguir llamando Zipactli. Y entonces le llamaron Tlaltecutli, en la tierra. Cuando ese Zipactli fue fragmentado y se transformó en montañas, valles, plantas maravillosas, flores, esos campos de fino pasto, recibió el nombre de Tlaltecutli. ¿Y saben quién es el Señor de la Noche? Mictlantecutli, ese espacio de silencio en donde nosotros iremos a partir de esta trecena a buscar esas semillas que nos permitan ese gozo por esta vida que es maravillosa. Yo te invito a que si te ha gustado la lectura, me des un like, te suscribas a mi canal y recuerda que hoy estás en la invitación de ser tú mismo esta tierra maravillosa, de ser cada una de estas plantas que van dejando una herencia para todos los que compartimos y vamos caminando por este espacio-tiempo. Un placer compartir. Timota. Recuerda darme un like.